7 de la mañana, 14 minutos. Gracias a todos por seguir aquí en Primera Impresión. El presidente Lenín Moreno suscribió ayer el decreto ejecutivo en el que se constituyó la Comisión de Expertos Internacionales de Lucha contra la Corrupción. Profesionales de 5 nacionalidades con experiencia en la materia formarán parte de este grupo. Este lunes, en un acto especial que contó con la presencia del presidente Lenín Moreno, se hizo oficial la conformación de la Comisión de Expertos Internacionales contra la Corrupción, CICSE. El secretario anticorrupción Iván Granda destacó la participación de la sociedad civil y otras instituciones en la lucha contra la corrupción. Citó además algunas cifras. El 27% de la población cree que los sobornos y los sobreprecios están justificados mientras existan obras. Cumple un ícono más del presidente de los ecuatorianos, que es una demanda ciudadana además, y está vinculada a proteger cada recurso, luchar contra la impunidad, luchar contra la corrupción y prevenir que esto no ocurra. La recién conformada comisión tendrá, entre otras, la función de responder a la demanda de la sociedad civil para prevenir y sancionar la corrupción, además de asesorar y fortalecer a las instituciones del Estado ecuatoriano encargadas de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción, así como la identificación, rastreo y recuperación de activos producto de la corrupción bajo ejes de trabajo como autonomía, objetividad e independencia. Además, se prevé que apoye en el diseño de políticas públicas de prevención y relacionamiento con la sociedad. En esta fecha, ustedes marcan un hito en lo que llamé durante mi campaña y en mi posesión la cirugía mayor a la corrupción. La de antes, como decía Arnold, la de hoy y la que podría venir en el futuro. Un tema que nos preocupa y que ha afectado a todos y que ha destruido, sin duda alguna, las esperanzas, los anhelos, los sueños. Conformarán esta nueva estructura la estadounidense Stacy de la Torre, el español Nicolás Rodríguez, la guatemalteca Claudia Escobar, el brasileño Vladimir Aras y el hondureño Carlos Hernández. Néstor Aguilera, Telediario. Muy bien, 7 de la mañana, 16 minutos, se encuentra con nosotros el canciller de Ecuador, José Valencia, ministro de Relaciones Exteriores, y también la doctora Claudia Escobar, doctora en Derecho, magistrada o ex magistrada guatemalteca. Gracias, señores, por estar con nosotros esta mañana en Primera Impresión. Si me permite, señor canciller, vamos a arrancar la entrevista con la doctora para poder dar paso a las damas primero. Bueno, doctora, ¿cuáles son las expectativas de la Comisión Internacional ahora? Bueno, yo creo que las expectativas son las de poder colaborar y contribuir en la lucha contra la corrupción en esta primera fase de la comisión, porque hay que entender que son 2 fases y esta es una fase previa en el que se va a hacer un análisis de cuál es la situación, cuáles son, digamos, las prioridades para la sociedad ecuatoriana en cuanto a esta lucha contra la corrupción y en la medida de las posibilidades del grupo de expertos colaborar y contribuir con las instituciones para el fortalecimiento de las mismas. Se llevará a cabo un análisis de los casos de corrupción en cualquier ámbito. ¿Ese será el trabajo un poco? El análisis es un análisis global de cuál es la situación que impide, digamos, que las instituciones se fortalezcan y luchen contra la corrupción. Más que un análisis de casos, es un análisis de los mecanismos que existen para poder combatir este flagelo. Bueno, y claramente también se ha dicho que el rol de esta Comisión Internacional de Expertos de Lucha contra la Corrupción no se centrará en la sanción e investigación exclusiva de los casos de corrupción, sino más bien en un asesoramiento y un acompañamiento a las instituciones. Así es, como usted lo ha dicho, es en realidad un apoyo técnico para fortalecer las instituciones del Ecuador y que éstas sean capaces de establecer pues lineamientos de transparencia y de eficiencia para poder combatir, como le digo, los ilícitos que se relacionan con la corrupción. Claro que sí. Vamos a retomar en breve con usted, doctora Escobar. Señor ministro, buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se llevó a cabo la conformación de esta comisión? ¿Cómo se designó a los integrantes? Bueno, en un primer momento, el grupo que preparó esta comisión, junto con Naciones Unidas, la Secretaría Anticorrupción y la Cancillería, identificaron unas posibles 5 áreas de trabajo de la comisión de expertos. ¿Cuáles son esas áreas? El tema del lavado de activos, por supuesto, la cuestión de coordinación interinstitucional entre las instituciones del Estado, una persona experta en aquello, también conocedor del derecho penal y derecho en general aplicable a la lucha contra la corrupción,
también una persona que tenga experticia en relacionamiento con la sociedad civil y trabajo mancomunado. En fin, estas áreas estaban orientadas a trazar primero unos perfiles. Sobre la base de esos perfiles se estableció o se buscó un grupo de expertos internacionales que fueron analizados conjuntamente con Naciones Unidas, con la Oficina de Combate al Delito y las Drogas, que es el organismo especializado, que será la Secretaría Técnica de la Comisión de Expertos, y finalmente hubo una comisión conformada por la Cancillería ecuatoriana, la Secretaría Anticorrupción y 2 representantes de la sociedad civil, el señor García Falconi, presidente del Consejo de Abogados y también profesor académico de la Universidad Central, y el embajador Francisco Poroaño Arandi, un conocido hombre de cultura y además, por supuesto, es diplomático. Ellos hicieron un análisis de estos perfiles y identificaron los 5 más adecuados conjuntamente, como le cuento, con la Secretaría Anticorrupción. Así se llegó a esta identificación de 5 expertos, y no lo digo porque esté aquí una de ellas, una de las expertas. Creo que tiene un alto nivel de probidad profesional en primero, de gran experiencia de trabajo, han estado pero muy cercanos al combate contra la corrupción en sus propios países. Así es, tienen ya experiencia en el tema, ¿no? Así es, incluso a nivel internacional, diría yo. Bueno, ¿cuál será el apoyo en este sentido que ofrecerán las instituciones del Estado para que esta comisión internacional pueda desplegar su trabajo, no solamente me supongo que en la ciudad de Quito o Guayaquil, sino a nivel nacional? Bueno, el principal apoyo del gobierno nacional, por supuesto, ha sido la creación de esta comisión. Es un compromiso del presidente Lenín Moreno durante su campaña electoral. Tomó tiempo en materializarse, pero creo que lo ha hecho de la mejor de las formas posibles. El Estado ecuatoriano ha provisto los recursos indispensables para que empiece la comisión a funcionar. Estamos trabajando con Naciones Unidas para buscar adicionales recursos y, de hecho, una de las actividades de la Cancillería en los próximos meses por delante es buscar que esos recursos se puedan concretar de manera suficiente desde lo internacional. ¿Y por qué digo sobre todo lo internacional? Porque queremos que la comisión sea, como es actualmente, pero que se asegure su independencia y autonomía, que no dependa de recursos del Estado ecuatoriano en gran medida, sino sobre todo de recursos de la cooperación internacional. La idea es que esta comisión, y el presidente así la ha constituido, dure el resto de su gobierno, el resto del gobierno del presidente Moreno, 2 años adicionales. Si va más adelante, pues eso ya será una decisión de próximas administraciones, pero la idea es buscar que en estos 2 años el aporte de la comisión sea un aporte sustantivo, como nos ha dicho la señora experta de la comisión, que sea un aporte para buscar que la acción de la institucionalidad ecuatoriana sea más eficiente, más coordinada, más efectiva en la lucha contra la corrupción, muy concretamente en los distintos casos que esta pues concierne. Claro que sí, señor ministro. Doctor Escobar, ¿qué referencia tienen usted puntualmente sobre los casos de corrupción presentes en los últimos años en Ecuador? ¿Con qué imagen llega a nuestro país a cumplir este apoyo? Bueno, yo creo que el Ecuador tiene desafíos en cuanto a la lucha contra la corrupción. Hay corrupción internacional, como el caso de Odebrecht, que deben de ser combatidos. Pero sobre todo también tengo experiencia en mi país, donde se constituyó una Comisión Internacional contra la Impunidad, que ha funcionado por 12 años y que ha sido capaz de develar cómo es que operan estos grupos que fomentan la corrupción. Otra situación que creo que es importante resaltar es que el éxito de esta comisión no depende solo de los expertos, depende también de la voluntad política de los funcionarios públicos en los 3 poderes del Estado. No es solo responsabilidad de los comisionados, ¿no? No, nosotros podemos, digamos, brindar nuestro apoyo, nuestra perspectiva, nuestra experiencia, pero va a depender de la voluntad política del Ecuador de implementar las recomendaciones que nosotros podamos hacer. Y otro aspecto que es muy importante es la sociedad civil, cómo los distintos sectores de la sociedad también pueden apoyar este esfuerzo, que al final es un esfuerzo de los ecuatorianos en transformar una sociedad que está marcada por la corrupción y llevarla a una sociedad que sea mucho más transparente, dinámica y que se puedan, lograr los desarrollos que se persiguen. Bueno, y luego de estos 12 años de trabajo de la Comisión de la Verdad en Guatemala, puntualmente hablando, ¿cuánto cambió el país? ¿Cuánto se logró combatir este flagelo de la corrupción? Bueno, hay más de 300 personas, funcionarios de la administración anterior con procesos de corrupción. Tenemos un expresidente que tuvo que renunciar a su cargo, la exvicepresidenta, todo su gabinete. Además hay legisladores también con temas de investigación.
Creo que la sociedad guatemalteca se ha beneficiado en el sentido que ha llevado a cabo, digamos, un proceso de depuración de las funciones públicas y la población exige ahora un compromiso de transparencia. Muy bien, doctor Escobar, ¿cuáles serán los primeros pasos? ¿Cuáles serán los primeros pasos de trabajo de esta comisión? ¿Qué es lo que viene luego de la presentación y posesión oficial de los integrantes? Bueno, la primera fase es un análisis, como le decía, un análisis de la situación, de ¿Que las durará herramientas que durará aproximadamente 6 meses, para iniciar con una segunda fase que será ya la fase de implementación de las recomendaciones que salgan de ese análisis de la situación actual. Y esa implementación también tendrá un tiempo de duración. Claro, pero eso, como le digo, va a depender de la voluntad política de los funcionarios ecuatorianos. Claro que sí. Señor ministro, sin duda el compromiso del gobierno nacional de luchar contra la corrupción y de generar transparencia en el país es un compromiso que el gobierno nacional finalmente lo presentó desde el primer día de su gestión. ¿Ustedes confían en que finalmente el país logre enrumbar o tomar otras direcciones con el apoyo de los comisionados que ya se encuentran presentes en el país? Nosotros creemos que es realmente parte de este esfuerzo permanente del Ecuador ya como sociedad, como colectividad que se une frente a objetivos específicos, determinados, ¿no? Como dijo o se mencionó durante el acto en la Capilla del Hombre, la lucha contra la corrupción es una lucha permanente contra la corrupción del pasado, del presente y futura. En segundo lugar, es algo que nos llama a toda la sociedad ecuatoriana, y en esto la doctora Escobar tiene toda la razón. La Comisión de Expertos tiene que ser un complemento, un acicate, una forma de que la institucionalidad ecuatoriana, que la sociedad entera del país se une y empiece a trabajar. Primero, identifique el problema, sepa cuáles son sus consecuencias y actúe, ¿no es cierto? De alguna forma, aquella famosa frase de batalla de nuestra selección de fútbol de sí se puede, se debe también tomar en consideración sí se puede luchar contra la corrupción, sí se debe evitar esos atajos tales como, está haciendo obras, no importa que robe un poco. Todo ese tipo de argumentaciones y racionalizaciones antiéticas se deben eliminar, pero como un producto de una, primero, reflexión social y de una acción realmente, ¿no? Porque sí se puede, nuestra selección no era simplemente una frase, atrás de eso había mucho trabajo, mucha dedicación, un día a día y perseverancia. Así creo que tenemos que los ecuatorianos encarar la lucha contra la corrupción permanentemente a través de nuestras instituciones, sin decaer en eso. La Comisión de Expertos Internacionales será de gran ayuda. La doctora Escobar tiene un currículo excepcional en su país, en Guatemala. Tenemos el miembro de la Comisión de Brasil, él, por ejemplo, estuvo muy involucrado en la lucha, en el caso Lavallato, que fue el que inició en el Brasil el tema Odebrecht. El señor Vladimir Aras. El señor Aras, Vladimir Aras, ex fiscal o fiscal todavía en funciones en Brasil. En fin, creo que es un gran apoyo que recibiremos de ellos, pero la tarea final, el trabajo final nos corresponde a nosotros, a los ecuatorianos, a nuestras instituciones y a la sociedad entera. Claro que sí. Bueno, doctora Escobar, ustedes estarán permanentemente en el país. ¿Cuál es un poco el cronograma de trabajo? Y también quisiera transmitirle una inquietud de la ciudadanía sobre la conformación de la comisión. ¿Quién se encarga de los gastos, de los honorarios, de los integrantes de la comisión y demás? Bueno, sobre su primera pregunta, nosotros estamos temporalmente en el país, no estamos radicando en el país de forma permanente. Vamos a venir con la frecuencia que sea requerido para poder colaborar, y luego es Naciones Unidas la que está respaldando esta iniciativa y es la que nos está facilitando las herramientas para que nosotros podamos desarrollar nuestro trabajo. Muy bien, muchas gracias, doctor Escobar, deseándole lo mejor en este trabajo tan difícil que es el tema de la lucha contra la corrupción y generar conciencia también y compromiso de todos los sectores de la sociedad en la lucha contra este flagelo. Ministro, quisiera poder aprovechar también la presencia de usted para poder abordar otros temas de interés en la política internacional. Se conoció que a mediados de este mes, el 20 de mayo, se llevará a cabo un registro de la estancia donde se encontraba el ciudadano australiano Julian Assange en la residencia o en la sede diplomática de Ecuador en Londres. Este procedimiento de fiscalía se llevará a cabo el próximo 20 de mayo y luego las pertenencias que se encuentren de Assange serán entregadas a Estados Unidos. ¿Cómo surge este pedido? ¿Cómo se da este procedimiento o cómo se dará, bajo qué circunstancias, este procedimiento de fiscalía?
con total apego a la ley. Es mi primera respuesta a lo que usted me acaba de indicar. En primer lugar, no le podría dar detalles de cómo la acción de la Fiscalía va a tener lugar, porque hay una reserva de ley. La Fiscalía conducirá eso de acuerdo a los procedimientos del caso y nosotros, el Ejecutivo, no puede comentar o incluso sugerir cómo la Fiscalía va a actuar. En todo caso, como le comento, esto se deriva de una clarísima orden de autoridad judicial competente. Hubo un pedido por parte de autoridades judiciales de los Estados Unidos, de lo que tengo entendido. Del Departamento de Justicia. Del Departamento de Justicia a la Administración de Justicia ecuatoriana, un juez ecuatoriano siguiendo estos procedimientos y atendiendo además a acuerdos internacionales enteramente válidos de asistencia judicial, ordenó el que la Fiscalía pueda proceder a tomar posesión de los bienes del señor Assange y será la Fiscalía la que decida qué bienes conviene o no conviene compartir con autoridades de los Estados Unidos y cuáles simplemente son efectos personales que deben retornar o devolverse a su propietario. Claro, lo que se ha informado es que todos los documentos, teléfonos móviles, archivos informáticos, ordenadores, unidades de memoria y cualquier otro tipo de dispositivo que se encuentre en el lugar donde se encontraba Assange se entregará a la Fiscalía de Ecuador y posteriormente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Frente a esta situación, el abogado defensor del ciudadano Julian Assange, Baltasar Garzón, ha dicho que esta es una absoluta vulneración de Ecuador de la institución del asilo. En absoluto, el asilo para empezar ya terminó, ya no está vigente, ya no va más. El 11 de abril el Estado ecuatoriano decidió de manera soberana dar por terminado. Por supuesto, al tomar esta decisión el presidente de la República lo hizo sobre la base de acuerdos internacionales que declaran que es una prerrogativa del Estado el otorgar o retirar el asilo diplomático. Eso fue lo que ocurrió. En segundo lugar, la orden de una autoridad judicial enteramente sustentada en la ley se debe acatar. Se debe acatar el hecho de que haya determinados objetos dentro de las pertenencias del señor Assange que puedan tener algún tipo de significación judicial. Eso corresponde determinar a las autoridades judiciales, precisamente. Todos nos encontramos bajo el imperio de la ley. Nadie está por encima de ella. Si hay elementos que puedan considerarse, no estoy diciendo que lo sean, pero eventualmente por parte de las autoridades judiciales como, digamos, necesarios de ser parte de las pruebas de alguna acción judicial o de una actuación judicial, eso pues a esas autoridades les corresponde determinar, no al Ejecutivo, no a la Cancillería en absoluto. Claro que sí. De hecho, Baltasar Garzón ha insistido en que es incomprensible la posición de Ecuador en este tema, cuando Ecuador en primera instancia entregó el asilo, protegió al ciudadano Assange y luego prácticamente va a entregar pertenencias a un país que según Baltasar Garzón está persiguiendo a Assange. Esa es una opinión del abogado del señor Assange. Una vez más, hay una clarísima disposición judicial sustentada en acuerdos de cooperación y de asistencia judicial que, por ejemplo, han servido al Ecuador para perseguir casos de corrupción, ya que estamos hablando de ese tema. En mucho, las investigaciones del caso Odebrecht se han llevado adelante gracias a acuerdos internacionales de cooperación de asistencia judicial entre fiscalías de nuestra América. En definitiva, la asistencia judicial es una herramienta enteramente válida, enteramente legal, a la cual las autoridades judiciales del Ecuador pueden acudir con apego al derecho y a los procedimientos, claro está, y en eso el Estado ecuatoriano no tiene absolutamente ninguna otra opción, porque es una exigencia legal, sino cumplir esas determinaciones legales. Estoy seguro que cualquier elemento servirá no de prueba de incriminación contra nadie, a lo mejor es prueba para exonerar a cualquier persona que pueda estar acusada de tal o cual situación en otro país. Solo una pregunta ya para terminar. En esta diligencia de Fiscalía que se llevará a cabo el próximo 20 de mayo en la ciudad de Londres, ¿participará también como asistente algún representante del Gobierno Nacional, del Ejecutivo, de la diplomacia ecuatoriana? Es una actuación enteramente de la Fiscalía. Lo que le corresponde a la Cancillería ecuatoriana, a la Embajada del Ecuador en Londres, simplemente es poner a disposición, porque está bajo su jurisdicción, aquello que la Fiscalía le requiera. Nosotros no participamos en estas acciones judiciales, pero sí, por ley, una vez más, debemos facilitar y debemos cooperar con la Administración de Justicia, en este caso y en cualquier otro caso que se pueda presentar. Este es un deber del Estado ecuatoriano, del Ejecutivo, que no va a ser bajo ningún punto de vista dejado de lado.
Muy bien, 7 de la mañana, 33 minutos. Agradecemos a José Valencia, ministro de Relaciones Exteriores, por ofrecernos detalles sobre la conformación de esta Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción y también información relacionada a la situación de Julian Assange. Y también agradecemos a la doctora Claudia Escobar, integrante de esta Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción, que ya se encuentra trabajando aquí en nuestro país. 7 de la mañana, 34 minutos. Hacemos una pausa. Regresamos en breve para revisar de inmediato los retos que tienen las próximas autoridades seccionales en el país. Sigan con nosotros aquí en Primera Impresión y Pública FM.